Today, the World Health Organization officially announced that this is a global pandemic. 17,000 and more than 360 people have died. A virus is more powerful in creating political, economic, and social upheaval than any terrorist attack. Yeah, it's COVID. Keep on. All right. Ready? Let go. El Ministerio de Salud acaba de confirmar el primer caso de coronavirus en Colombia. Everyone dies alone. Aplicaremos un aislamiento preventivo obligatorio. In a lockdown. Confinement. Quarantine period. Cuarentenas. Включая карантин. El 20 de marzo del 2020, en algunos lugares de Colombia se empezó a implementar la cuarentena como método para mitigar la propagación del coronavirus. Bogotá fue una de las primeras ciudades en adoptarla. Días después se decretó cuarentena para todo el país. El coronavirus o COVID-19 es una enfermedad infecciosa recientemente descubierta. Tanto el nuevo virus como la enfermedad eran desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan, China, en diciembre del 2019 y poco a poco se fue propagando alrededor del mundo. La mayoría de personas que se enferman de COVID-19 experimentan síntomas de leves a moderados y se recuperan sin ningún tratamiento especial. El virus se transmite principalmente a través de las gotículas generadas cuando una persona infectada tose, estornuda o expira. Estas gotículas son demasiado pesadas para permanecer suspendidas en el aire y caen rápidamente sobre el suelo. Después de 3 meses los que completan el país con restricciones, algunas personas entienden la emergencia y han respetado las medidas de movilidad y protección. Hay otros que se comportan como si nada estuviera pasando. Muchos dicen que es porque creen que no es tan grave salir y se relajan, pero la mayoría usan el argumento que a pesar de que hay un aislamiento y distanciamiento preventivo, muchos de ellos salen por la inestabilidad económica por la que está pasando el país. Aunque use tapabocas y se respeten los 2 metros de distancia, nada parece contribuir. El COVID no es solo un virus, es una enfermedad que poco a poco va dañando tu salud mental. Te dicen que solo faltan 15 días, pero es ahí cuando te das cuenta que esta es la nueva realidad a la que nos enfrentamos. Salir a la calle, ir a un concierto, verte con amigos y familia, o hasta pedir un domicilio. Todo se vuelve riesgoso. La etapa de la adolescencia es una etapa fundamental para cualquier persona. Es la etapa en la cual las personas tienen la posibilidad de empezar a explorar y tener una vida social activa y estable. Este es el momento más importante en donde se puede tener contacto emocional y social al reunirse y comunicarse con amigos, familia y gente cercana sin ningún tipo de limitación. Gracias al COVID-19 muchos problemas se han incrementado, como muertes por todo el mundo, una caída económica muy grande, gente se queda sin trabajo cada día, el tener que usar máscaras para salir y el distanciamiento social nos afecta cada vez más. La parte social es fundamental para un adolescente, ya que de una u otra forma se escapan de su rutina diaria y amplían su grupo social. Ser adolescente hoy es totalmente diferente a haber sido adolescente hace 2 décadas atrás. Por lo tanto, hay nuevos límites, experiencias y de cierta forma una manera diferente de comunicarse y relacionarse con sus padres. Durante este tiempo de cuarentena, los adolescentes han estado obligados a mantenerse dentro de sus casas y pidiéndoles encontrarse con sus amigos, familiares, salir a fiestas, festejar un cumpleaños, una reunión, ir al cine o el simplemente hecho de verse en el colegio puede estar afectándolos y cada individuo lo expresa de diferentes formas. El hecho de no tener contacto físico o tener esta desconexión física genera el sentimiento de soledad, haciendo que los adolescentes tengan estrés, ansiedad e incluso depresión, lo cual a nuestra edad puede ser grave. Los niños y adolescentes con trastorno por déficit de atención e hiperactividad son otro de los grupos que más pueden causar
las consecuencias de la cuarentena, los cuales pueden presentar mayor riesgo de desbordamiento conductual, desorganización y abuso de las nuevas tecnologías de difícil manejo familiar en situación de confinamiento. Varios estudios, como el de Abigail Huertas Patón, que es médico psiquiatra del Hospital Gregorio Marañón de Madrid y portavoz de la EAPNWA, también toca tener en cuenta que no todos los adolescentes son iguales. Por lo tanto, muchas personas no les ha afectado el hecho de no verse con otras personas o tener este tipo de contacto a la que se está acostumbrada a ver diariamente en su entorno familiar. Eso está totalmente válido. No es común, pero el hecho de que no sea así no significa que esté mal. Con ansiedad o depresión o que pasen más tiempo con sus familiares no significa que sean asociales, simplemente que prefieren tener más calidad de tiempo para conocerse a sí mismos y experimentar primero con sí mismos. Pero, antes que nada, para entrar a entender la mente de los adolescentes entre 15 y 18 años en Bogotá, es muy importante contar con las diferentes perspectivas de otras personas, ya que comparando cada una podemos dar un análisis mucho más objetivo a lo que debemos dar a una respuesta con este proyecto personal. Honestamente, yo creo que este aislamiento preventivo sí ha causado daños en mi salud mental, ya que me sentí muy ansiosa por cosas que siento que me están amenazando y no sé qué son. Sí, obviamente, pues el aislamiento y la cuarentena ha sido pues un cambio duro como en mi personalidad, empezando porque cuando uno está totalmente encerrado con la familia, uno aprendió como a valorarse a sí mismo, a quererse a sí mismo y como a conocerse a sí mismo en cuanto quién eres y uno qué busca. Entonces yo siento que mi personalidad cambió y esa percepción de las cosas que consideramos normales pues también cambió mucho, que uno aprende a valorar mucho las cosas, a los amigos, a las personas que en serio son importantes para uno y a las personas que uno sabe que le importa a uno. Entonces sí, teniendo en cuenta eso, pues yo creo que mi personalidad cambió a mejor, o eso espero, aunque uno sí, pues de tanto tiempo estar encerrado, de no poder convivir con sus amigos, de estar todo el tiempo con la familia, pues uno también tiene como momentos de histeria, de rabia, pero nada fuera de lo normal, pues está dentro de esta nueva realidad que pues nos ha costado mucho también emocionalmente. Estar todo el tiempo con la misma gente, pues en un punto se comienza a volver aburridor. Uno necesita al menos un espacio para uno mismo o de estar con diferente tipo de personas. Yo siento que todo el mundo pues ha cambiado sus rutinas, lo que hace en su casa o pues en su vida, con la gente que habla. Y yo siento que ha afectado mi vida, pero en parte positiva y negativa. Yo siento que la cuarentena ha traído de aspecto positivo, que es un espacio que uno se puede dar a sí mismo, conocerse más como persona y pues desarrollar habilidades que tal vez uno nunca haya hecho. Y lo negativo es pues el hecho de estar tanto tiempo encerrado en la casa y muchas veces uno se frustra consigo mismo y no encuentra una solución. ¿Capricho o necesidad? Esa es la gran pregunta que nos toca hacernos hoy en día. Si el hecho de tener contacto físico es una necesidad del ser humano para poder existir y tener una supervivencia tranquila, o si simplemente es un capricho a lo que todo el día nos estamos enfrentando para poder ser lo que somos y experimentar cosas sin tener que decir que le estás haciendo totalmente solo. En estas preguntas que se le presentaron a varias personas podemos estar comparando diferentes respuestas, pero la mayoría se acercan a toda la misma respuesta. Es necesario tener contacto físico con otras personas al estar creciendo como personas y como individuo. Ok, con la primera pregunta que me hacen de capricho o necesidad, lo que es salir de la casa, yo siento que para mí es una necesidad, pero en el fondo sé que es un capricho, ya que estamos en un momento de pandemia que la prioridad es cuidarse y no salir, pero para mí es muy importante ver diferentes caras, así que es por parte y parte. Y por otro lado, las otras cosas positivas que he aprendido esta cuarentena es el valor de la familia, estar junto a ella y como ver lo que en verdad te importa, y me ha hecho abrir los ojos de conocer qué gente sí está y qué gente no en estos momentos difíciles. Creo que salir a lugares y estar con nuestros amigos es
muy importante en esta etapa de adolescencia en general en la vida, porque conocemos personas pues con todo tipo de gustos, podemos aprender de ellos y que ellos aprendan de nosotros, desarrollar habilidades sociales y pasar un tiempo agradable. Yo lo considero muy importante, no creo que sea un capricho. Creo que sí, creo que verse con personas hasta cierto punto siempre es una necesidad. De hecho, me parece que es de las más fundamentales como seres humanos que tenemos, porque somos seres sociales, somos seres que necesitan el contacto del uno con el otro constantemente, y llega un momento en el que, especialmente a esta edad, es importante descubrir nuevas cosas y crecer junto con otros individuos. La vida se está volviendo virtual. Estudiar, hablar, socializar, trabajar y compartir es a través de una pantalla. Busca señales de vida, pero lo único que encuentras es un profundo silencio y solo se escucha el transitar de los carros y el sonido de los pájaros. Te preguntarás si el mundo está vivo o si solo eres tú siendo paranoico. Como podemos ver, hay diferentes perspectivas y opiniones, ya que no todos están siendo afectados al mismo nivel que otros. Así como salen cosas positivas, también salen aspectos negativos. O simplemente te sientes en un modo totalmente neutro. Y la única persona que puede ayudar a resolver estas ciertas preguntas es un profesional del campo. Buenas tardes, mi nombre es Angélica García, soy psicóloga y consultora educativa y he sido invitada por María José Bernal para contestar algunas preguntas frente a la situación que están viviendo los adolescentes por el COVID-19. La primera pregunta es, en consecuencia del aislamiento preventivo generado por el gobierno colombiano por la situación de COVID-19, ¿puede ser difícil de entender para los niños? ¿Cuál es la mejor manera de explicarles la situación en la que se encuentran? Frente a esta pregunta, la evidencia lo que muestra es que los niños, tanto niños como adolescentes, han entendido muy bien la situación que nosotros estamos viviendo. Ya es distinto lo que pasa en la situación interna en cada familia y creo que eso lo resolveré a través de las siguientes preguntas, pero es claro que hay un virus que tiene un comportamiento específico, que nos exige utilizar tapabocas, tener lavado de manos constante, evitar tener contacto con la boca, con la nariz y con los ojos. Nos invita también a tener un aislamiento, un distanciamiento social, realmente no tanto ya como un aislamiento, pero la situación es clara. Claramente ha habido un proceso en el que inicialmente no sabíamos muy bien cómo se comportaba este virus y eso nos llevó a tener a un aislamiento obligatorio, a la gente con muchísimo miedo, a tomar ciertas medidas muy preventivas a la espera de lo que iba a pasar con este virus, pero si hablamos a hoy, un año después, es lo que yo siento y lo que he observado tanto en niños como adolescentes es que es absolutamente claro en qué consiste este momento y en qué consiste el COVID-19 como tal. La segunda pregunta es, teniendo en cuenta la rutina diaria de un adolescente, ¿qué tanto puede llegar a afectar el aislamiento en la mente de un adolescente entre los 15 y 18 años al no tener contacto con otras personas aparte de su círculo familiar? Yo diría ahí que depende. Y ahí diría que depende, y por eso les había mencionado la primera pregunta, que depende muchísimo de las características de cada familia. Y es, yo creo que la enfermedad en sí no ha sido el COVID. Yo creo que este COVID lo que nos ha demostrado es que tenemos ciertas neurosis internas, ciertas dinámicas familiares, miedo claramente pues a la muerte, a este virus que está como tan desconocido. Y pues eso claramente sí trae algunas consecuencias. No me atrevería a decir que es una consecuencia como mental que pueda llegar a tener un adolescente por no estar en contacto con otras personas diferentes a las de su círculo familiar, en sí porque no está dejando de tener contacto. No está teniendo contacto tal vez físico como lo tenía antes y dependiendo de cada una de las familias, pero pues el contacto social de cierta forma sí está continuando. La siguiente pregunta, ¿es verdad que mantener tanto tiempo a un adolescente aislado del mundo y de su cotidianidad a causa de una situación externa puede generar cambios psicológicos que antes no tenía?
Y la respuesta podría ser sí, claramente sí, y lo estamos viviendo hoy en día. Pero creo que eso que está saliendo del adolescente no es a raíz del COVID, creo que lo que está saliendo del adolescente viene a raíz de ciertas herramientas tal vez que no les estábamos entregando también ante la crisis, ¿no? Tal vez porque antes no habían tenido que vivir ningún tipo de crisis. Y eso genera muchas resistencias. Y creo que la consecuencia está según la resistencia del adolescente. Y las conversaciones también honestas que se dan dentro del interior de cada familia. Entonces tenemos hoy en día, ya pasado un año, aún las familias que están totalmente aisladas, que no están permitiendo que sus hijos vayan al colegio, que tengan relación con otros adolescentes, a pesar de que sabemos que esa no es la única forma de poder protegerse contra el COVID, y claramente pues eso genera una resistencia enorme cuando algunos adolescentes ven que en otros lugares se está manejando de una manera totalmente distinta, que sus hijos, sus amigos están teniendo relaciones con otros niños y que ellos no entienden por qué la necesidad de vivir ese aislamiento como bajo los requerimientos que sus papás están poniendo. Y yo ahí creo que es súper importante que cada familia se siente con honestidad y charlen sobre qué significa el COVID al interior de cada familia, porque no es lo mismo a una familia con unos antecedentes de salud, tal vez por casos cercanos, tengo personas con lupus, diabetes, con papás en unas situaciones también muy críticas por las edades que tienen, diferente a familias que tal vez sus papás son mucho más jóvenes o que las dinámicas sean más papás e hijos y los papás no están tan angustiados con lo que esta situación representa, o tal vez ya han tenido COVID y se dieron cuenta pues que no se murieron, entonces desde ahí baja también muchísimo como la tranquilidad de pensar lo que está pasando allá afuera. Entonces sí, depende muchísimo de lo que está pasando en cada familia, y ahí la importancia de poder tener conversaciones honestas de cuáles son los miedos que tenemos, esta situación que nos está mostrando sobre nuestros temores, sobre la ansiedad, sobre nuestras necesidades absolutas de control. O algo que también está pasando es, pues algunos papás también están aprovechando como esta situación y ese miedo que tenían a que su adolescente cada vez estaba más afuera para jalarlo y un poco como con el pretexto de no puede salir, tenerlo más al interior de la casa. La siguiente pregunta es: ¿qué signos indican la aparición de estrés, ansiedad o incluso depresión? Varía mucho según el sujeto, pero hablemos un poco más como de depresión. Creo que estrés y ansiedad son un poco más evidentes. La persona está mucho más acelerada. Generalmente con estrés y ansiedad uno come muchísimo más, a veces se cae el pelo, se comen las uñas, no duermen bien, pero la depresión a veces se comporta diferente. Muchas veces está acompañada de niños que no se quieren levantar, o papás que no se quieren levantar, que prefieren tener estar un poco más en reserva de energía, pensamientos muy pesimistas. Hay una incapacidad de poder ver realmente lo que está pasando como con esa mirada de 360 grados, sino la mirada es catastrófica, de acá nada va a salir bien, todo está mal, esto no tiene sentido, la vida no tiene sentido. Entonces no solamente viene acompañada de muestras características que son tan visibles cuando un niño no come, no se para de la cama, sino también ese discurso constantemente que está repitiendo frente a su percepción de la vida. Sexta, todo el mundo sabe que la etapa de la adolescencia es de muchos cambios y descubrir la personalidad de cada individuo. Se puede considerar que verse con amigos o salir a lugares con gente ya no es un capricho sino una necesidad. Yo creo que lo que hace que sea un capricho o una necesidad no es la mirada colectiva, como ay, eso es un capricho, sino realmente la honestidad con la que yo entiendo que esto es algo que necesito para poder estar bien. La realidad es que no se ha prohibido que la socialización se dé. Y algo que pasa en la construcción del ser humano, y no diría solamente en la adolescencia, es que pues tú te vas construyendo a través de las experiencias que vas teniendo en tu historia, y en la medida en que más estés enriquecido claramente por otros, pues hay más puntos de vista de los que tú te puedes enriquecer para poder decidir cuál es el punto de vista que más se ajusta a ti. Y esto sigue sucediendo. Los niños todavía están yendo al colegio de forma virtual, pero están atendiendo, digamos, a enriquecerse. Los libros siguen para que puedan leer, enriquecerse. Las series siguen para que se puedan enriquecer. La comunicación con los amigos de forma virtual sigue para que se puedan enriquecer.
digamos que no estaría tan de acuerdo en que tenemos que dejar que los niños salgan a la calle, porque si no salen a la calle, luego su personalidad no se va a poder desarrollar. Creería que eso no, de ninguna forma habría una relación ahí. Creo que hay otras formas de poder hacerlo. Tal vez un poco de resistencia de los adolescentes en poder entender que existen esas otras variedades, porque vienen enseñados a que se enriquecen del mundo, más que todo de esas interacciones sociales, pero por las posibilidades de hacerlo desde otros lugares está. Ahora, reitero, si el adolescente o la persona siente que es una necesidad tener que ir a ver a su amiga porque siente que está muy difícil lo que está viviendo en su casa, porque las situaciones específicas de su familia o por el lugar donde queda también su casa, es importante entender que si yo vivo en un apartamento en el que no le llega el sol, que el espacio es muy reducido, estamos viviendo 5 personas, los 5 están trabajando allá, pues claramente hay una necesidad de querer salir. Si no estoy haciendo ejercicio, estoy teniendo una vida mucho más sedentaria con todo el movimiento que necesitan, no solamente los adolescentes, sino los seres humanos, pues es una necesidad que es importante escuchar y tener en cuenta. Más no lo generalizaría a una necesidad de todos los adolescentes, como hay que dejarlos salir para que puedan construirse. No, se están construyendo y esto está construyendo. Entender que hay un pare en el mundo en el que tus necesidades específicas claramente toca de pronto ponerle un poquitico de pausa para ser atendida una necesidad colectiva, enriquece muchísimo. Y bueno, ahí están nuevamente las conversaciones que yo digo que es importante que se tengan en el interior de cada familia para que todos podamos ver el punto de vista de cada uno de los que pertenecemos al sistema. 7. Existe una explicación en la que se puede interpretar el por qué estar rodeado de gente cercana por la cual se siente afecto, afinidad y se comparten situaciones similares aparte de tu familia es tan importante para no entrar en situación de depresión, ansiedad y estrés. Yo creo que precisamente los casos que estamos teniendo en este momento de adolescentes con estrés, ansiedad y depresión se debe a que no han tenido sus adolescentes las herramientas sociales para poder asumir un momento de crisis como el que algunos están viviendo. No diría que el COVID es el causante de la depresión, el estrés y la ansiedad. Creo que simplemente es un contexto disparador en sujetos que no tienen esas herramientas para poder entender que esto es lo que hay, que la vida en este momento nos está exigiendo y que tenemos que adaptarnos. Miren, niños, la adaptabilidad es una de las herramientas más importantes en la vida. Poder tener la flexibilidad y entender que a veces las cosas cambian y más allá de lo que yo quiero, es importante ser resiliente y adaptarme. Y creo que gracias a esta situación van a venir generaciones un poco más resistentes a estos movimientos. No vale la pena refugiarse en la idea de esto me está generando depresión, esto me tiene muy estresada o esto me tiene muy ansioso. Yo los invito a que se pregunten qué de esto me está mostrando herramientas que me faltaban, qué del COVID me está mostrando neurosis que manejo, que tengo, verdades que me he creído sobre mí que tal vez no son tan ciertas, para poderme flexibilizar y entender que hay un movimiento mundial en este momento que nos implica parar y tener una mirada a otras cosas diferentes. Miremos al interior de nuestras familias qué está sucediendo. Miremos qué le pasa a mi mamá con esa rabia que tiene, qué es lo que está buscando, qué necesidades tiene, cómo puedo yo entrar a aportar. Miremos también al interior nuestro, qué me pasa a mí cuando estoy aislado del mundo social, por qué me cuesta tanto entrar hacia adentro, por qué me cuesta el silencio, por qué me cuesta escuchar un poquitico mis necesidades, porque tengo que estar todo el tiempo afuera, distrayendo la mente, buscando allá como distractores de todo lo que nos pasa a nivel interno. No con esto yo invalido que en este momento sí les ha costado mucho a los adolescentes los cambios que hemos tenido que hacer. Diría que los adolescentes, y estoy de acuerdo con las preguntas que Majo hace acá, porque es un momento específico de la vida donde hay unos cambios, cambios un poco más drásticos, o sea, son 3-4 años que a nivel fisiológico tú tienes una transformación que solamente vives en ese momento de la vida donde las hormonas claramente están disparadas, hay una necesidad de vivir mucho más desde el placer.
ese desarrollo también tiene que ver con el desarrollo de la sexualidad, y pues el desarrollo de la sexualidad también implica una necesidad del otro de poder sentir fricción, calor, de sentir todo eso que se despierta en el cuerpo con estos cambios. Y eso no, de ninguna forma digo que eso no esté pasando y que no sea válidas esas necesidades que tienen los adolescentes, pero lo que sí digo es que este es un momento que nos ha invitado a una reflexión, y si no nos damos la posibilidad de la reflexión, lo único que vamos a tener es resistencia, y desde la resistencia nadie gana. Si yo cojo una pita y cada uno jala queriendo que es mi verdad y es mi verdad, la pita lo único que va a hacer es reventarse, y lo que nos está pasando hoy en día en el interior de las familias es que nos estamos reventando. Matrimonios que se están reventando porque no estaban acostumbrados a estar en la casa, a conciliar, a llegar a acuerdos. Niños que ven que se están reventando sus matrimonios de sus papás y quieren salir corriendo porque están aburridos de la tensión que hay. Como también ha pasado que hay familias que simplemente han dejado de jalar cada uno de su tensión y se han sentado a escucharse, a mirar esto que le está sugiriendo a cada uno en su interior, este tiempo a que nos ha invitado, y desde ahí a escucharnos y a llegar a acuerdos. Y cuando logramos llegar a ese punto de sentarnos a escuchar nuestras necesidades y llegar a acuerdos, todos ganamos. Y eso un poco se trata la vida, ¿no? De encontrar esos momentos, esos puntos en los que todos nos sentimos escuchados y todos sentimos que hay una ganancia personal frente a esas conversaciones. El COVID es un virus que poco a poco va cambiando nuestras vidas y transformándonos hacia una nueva normalidad, en donde el tapabocas será una parte esencial de nuestro día a día. Pero ¿podrá todo volver a la normalidad o a la rutina de antes? ¿O esto será un recuerdo pasajero de lo que fue la pandemia? Hay gente que simplemente no puede darse el lujo de quedarse en casa con sus familiares para cuidarlos por el simple hecho que tienen que mantenerla con plata y cómo se la ganan saliendo arriesgándose cada día. Pero, como siempre lo pienso, hay que verle un lado positivo a las cosas y ver que todo se aprende. El no tener contacto físico en la etapa de adolescencia, especialmente entre los 15 y 18 años, puede ser algo difícil, pero hay formas para salir adelante. Una de las partes fundamental para poder mantener lo que es la salud mental, la salud emocional, la salud espiritual, es el equilibrio. En este momento el mundo está complicado y persona por persona necesita equilibrar sus emociones, necesita equilibrar sus pensamientos, necesita equilibrar su energía. Y así no podamos vernos con otras personas para poder hacer esto. La terapia más importante es estar moviéndose y no quedarse quieto. Es estar haciendo ejercicio para no caer en el sedentarismo, para no caer en la depresión y así bloquear cualquier tipo de pensamiento negativo y empezar a enfocarse en pensamientos positivos, a crear energía, a crear dopamina y endorfina, que no va a eliminar los problemas, pero que van a hacer que individuo por individuo los vea de manera diferente y así mantener un equilibrio en su día a día. No es cuestión de vanidad, esto es una cuestión de necesidad, de importancia mental y emocional. Los momentos del lockdown en Colombia fueron al principio para muchos muy impactantes, pero el volver a estar encerrados por una segunda vez generó muchos pensamientos negativos y muchos adolescentes, y no solo adolescentes sino también personas de tercera edad o niños pequeños o profesores y médicos ya estaban cansados de la situación por no poder salir y ver a sus amigos y familiares que no ven físicamente hace unos 6 meses aproximadamente. Y ahí es donde hay que encontrar ese balance y no darle ventaja a las cosas negativas que poco a poco van cambiando la percepción de las cosas y nos van sobrepasando como personas, produciendo lo que son las enfermedades mentales, como es la depresión, que es un mundo muy bajo, y avanzar hacia algo mejor y valorar lo que cada uno tiene y como lo más importante en este momento es la familia. Si tú te quejabas por no poder tener tiempo para pasar con tus seres más cercanos, hacer lo que te gusta o estar contigo mismo, ese es el momento para conectarte y para estar con ellos y valorar a las personas que en realidad valen la pena y seguir construyendo una amistad y una familia cada vez más fuerte y más real
y seguir avanzando hacia algo mejor y no quedarnos en el pesimismo constante que lo único que nos hace es destruirnos y denigrarnos como seres humanos que somos.